Para poder estar un poco más familiarizado con esto y otros casos de los populares demonólogos, a continuación les presentaré una extraordinaria lista con 10 datos de Annabelle, Ed y Lorraine Warren. Prepárate, porque estás por entrar a un mundo desconocido, un mundo en el que el miedo siempre está presente. El muy popular y además exitoso demonólogo, de nombre Ed Warren, tuvo sus primeras experiencias paranormales desde muy temprana edad, es decir, desde que era muy pequeño, ya que él siempre argumentó firmemente que la casa donde creció estaba totalmente embrujada. Según Warren, su padre casi siempre le decía que hay una explicación lógica para todo lo que pasaba en la casa, pero nunca encontró esa razón. Alguna de la experiencia mucho más recurrente es en la que Warren detalla a continuación. Aseguraba que mi familia se iba a la cama a las 2 o 3 de la mañana y muchas veces escuchaba la puerta del armario abriéndose. Luego de echar un vistazo, comenzaría a ver una pequeña luz formándose que cambiaría a una forma esférica y luego vería una cara en su interior. Me repetía a mí mismo que había una explicación lógica, pero al poco tiempo me encontraba en la cama, en medio de mi madre y mi padre. A pesar de ser considerados actualmente los investigadores paranormales de mayor importancia y trascendencia de las últimas décadas, Ed y Lorraine Warren debieron recurrir a algunos extraños métodos para así incursionarse en el campo. En ocasiones, he escuchado algunos rumores sobre una posible casa embrujada. Iba a la mitad del camino donde todos podían verme y comenzaba a dibujar la residencia. Haría un hermoso dibujo con fantasmas y se lo daba a Lorraine, quien llamaría a la puerta y diría: a mi esposo le encanta dibujar casas embrujadas. Es así como la dupla lograría ser invitada a pasar a numerosos inmuebles para involucrarse de lleno en este tipo de investigaciones. Mientras la historia explorada de Annabelle es completamente ficticia, la muñeca demoníaca es completamente real, aunque la verdad es que aún se ignora quién fueron sus dueños originales. El primer registro de su horrible y además escalofriante historia sucedió cuando una estudiante de la carrera de enfermería, de nombre Donna, la recibió como un bonito regalo, o al menos eso creía. Quien se la regaló fue su madre, y esto con motivo de su cumpleaños, mientras que su compañera Angie siempre aseguraba que la muñeca, la verdad, le parecía algo extraña. Después, con el paso de los tiempos, las jóvenes se dieron cuenta de que la muñeca cambiaba sutilmente de posición. Después también comenzó a cambiar de lugar al interior del inmueble, y para finalizar, la muñeca hizo algo realmente escalofriante. Escribió un mensaje de auxilio con la letra de un niño. Después de algunos meses, Donna y Angie encontraron a la muñeca completamente cubierta de lo que parecía ser sangre, motivo por el cual decidieron buscar un poco de ayuda con un medium. Durante la sesión, el estudioso de lo paranormal pudo lograr entrar en contacto directamente con el espíritu de una niña de 7 años de nombre Annabelle Higgins, la cual había muerto en la propiedad. Posterior a esta muy conmovedora historia, la dupla autorizó totalmente al espíritu habitado en esa muñeca, completamente ignorante de que todo esto era solamente un terrible engaño de una entidad demoníaca. Actualmente se ignora si la muñeca Annabelle Higgins existió en realidad o no. Este suceso sería un muy fuerte determinante para que la muñeca adquiriera el nombre como todos la conocemos actualmente. Después de ser contactados por Donna y Angie, los Warren determinaron totalmente que Annabelle era completamente manipulada por un horrible y además aterrador demonio, por lo que tomaron la decisión de realizar un exorcismo en casa para luego llevarse a la muñeca. Muy desafortunadamente, el objeto, es decir la muñeca, seguía acompañada por la entidad demoníaca, por lo que los demonólogos tuvieron un muy turbulento viaje de regreso, lleno de terribles percances automovilísticos. Una vez que la muñeca ya se encontraba en casa, esta cambiaba de lugar muy constantemente,
e inclusive cabe mencionar que esta la evitó frente a los demonólogos. Para lograr terminar con la amenaza, los Warren ordenaron la construcción de una pequeña caja de cristal para la muñeca, la cual siempre bendecía mensualmente. Aunque la verdad es que Donna y Angie lograron salvarse de la amenaza de Annabelle, hubieron algunas otras personas que corrieron un grave peligro ante la muñeca maldita. El primero de estas personas fue Lloyd, quien era amigo de Donna y Angie, que aparentemente fue estrangulado en sueños por la terrible muñeca y posteriormente fue atacado horriblemente por una entidad demoníaca. Los Warren aseguran firmemente que en caso de haber cedido con la muñeca, tan solo unos días más, esta podía haber asesinado al joven. El siguiente fue el padre Jason Bradford, quien visitaba constantemente a los Warren antes de que la pareja encerrara por completo al objeto en su caja de cristal. Al encontrarse cerca de la muñeca, el sacerdote la sujetó de manera muy despectiva para poco después arrojarla, asegurando de que ésta ya no tenía ningún poder. El posterior a esto sufrió un muy aparatoso accidente en esa misma noche. Luego de que sufrieron fallaran de manera repentina, por fortuna sobrevivió de manera milagrosa. Poco tiempo después, un visitante del Museo del Oculto se burló de la muñeca mientras la golpeaba de manera aparatosa contra el cristal de su caja. Luego de retirarse del museo, a bordo de una motocicleta, el individuo y su novia perdieron completamente el control del vehículo y chocaron contra un árbol un poco más adelante. El joven murió casi inmediatamente, mientras que su pareja permaneció hospitalizada por casi un año. Al ser interrogada por las autoridades, la mujer recordó perfectamente que antes de lo sucedido, ambos se burlaron de la historia de Annabelle y que poco después perdieron el control. Annabelle dista mucho de ser el primer muñeco escalofriante dentro de la filmografía de James Wan. Su gran afición por estos personajes inicia exactamente en el juego del miedo, Saw, en donde Billy serviría como un tenebroso portavoz en el juego, Hit Saw. Le sigue otro Billy en el títere, Silencio Absoluto, que es la historia sobre un ventrílocuo involucrado completamente en un asesinato. Y para finalizar, no podemos olvidarnos para nada de la muñeca humana de La Noche del Demonio, Insidious, condenada a repetir sus crímenes en el más allá. A pesar de que Wan nunca ha explicado para nada su gran afición por los muñecos, el director de Annabelle, John Leonetti, explica detalladamente que las muñecas son escalofriantes, emulan a las personas, pero no carecen de emoción. Además, que solo poseen una mirada que nunca cambia. ¿Acaso recuerda Líbranos del Mal? Dicha cinta muestra los casos del agente policial y actual demonólogo Ralph Sarchie, quien muy curiosamente fue instruido en gran medida por nada más y nada menos que los Warren. Esto se debe a que la gente siempre demostró una gran fascinación por todos los temas paranormales e inclusive asegura firmemente que mucha o más bien la mayoría de sus investigaciones policiales estuvieron relacionadas completamente con sucesos realmente inexplicables, lo que los llevó a leer numerosos libros escritos por la pareja, además de acudir a sus seminarios e incluso auxiliar en numerosos casos. Se trata totalmente de uno de los casos paranormales más populares y de mayor trascendencia de la historia, de donde la familia Lutz vivió toda clase de fenómenos verdaderamente escalofriantes, culminando esto con un intento de asesinato de parte de George Lutz tras ser aparentemente completamente poseído por una entidad demoníaca. Cabe mencionar que tan solo unos meses antes el inmueble se vio totalmente marcado por la tragedia. Esto luego de que Ronald DeFeod matara a 6 miembros de su familia dentro de esa misma casa. A pesar de que numerosos escépticos aseguran firmemente que absolutamente todo fue un fraude de los Lutz, los Warren estuvieron totalmente involucrados en las investigaciones y todo esto aseguran que todo fue real. Según Lorraine, Amityville fue verdaderamente horrible. Ni siquiera me gusta hablar un poco de eso. Jamás en la vida volvería a entrar a esa casa de Amityville. La tercera entrega de esta ya tan conocida franquicia cinematográfica
llevara por el título The Conjure 2, The Enfield Poltergeist, y tal como su nombre lo indica, exploraba muy detalladamente el poltergeist de Enfield, considerado actualmente el caso más importante en su tipo por los estudios de lo paranormal. La historia comenzó exactamente en el mes de agosto de 1977, con el movimiento abrupto de muchos, por no decir casi todos los muebles en una casa ordinaria, logrando provocar así el terror entre sus habitantes. La reincidencia provocaría un llamado a la policía y posteriormente desencadenarían un enorme interés de la prensa británica. Aunque la realidad es que actualmente mucho o la gran mayoría cree que lo sucedido fue tan solo un fraude. Ed Warren sostuvo muy firmemente hasta el fin de sus días que los sucesos que se han mencionado fueron completamente reales. Además agregó que una de las jóvenes habitantes del inmueble levitó ante sus ojos y además esta fue poseída por una entidad demoníaca.